Vamos a ver ahora el método de Gauss-Jordan para la determinación del rango de una matriz. Este método nos afirma que, dada una matriz A de orden m por n, no nula, si utilizamos un número finito de operaciones elementales en las filas de la matriz, obtenemos el máximo número de vectores canónicos columnas distintas, que es precisamente el rango de la matriz. A continuación voy a explicar el procedimiento con algunos ejemplos. El ejemplo dice, calcula el rango de las siguientes matrices. Tomemos primero la matriz A. El procedimiento dice que debemos elegir un pivot. Ese pivot tiene que ser un número distinto de 0. Una vez que elegimos el pivot, tenemos que hacer 0 todos los elementos que se encuentren en la columna del pivot. Veamos entonces. Acá tenemos un 1. Podemos elegirlo como pivot. Entonces, vamos a hacer 0 los elementos, que en este caso solo es el 2, utilizando operaciones elementales de filas. En el método de Gauss-Jordan siempre se utilizan operaciones elementales de filas, nunca de columnas. Entonces, para hacer un 0, donde está el 2, debo modificar la fila 2. Por lo tanto, a la fila 2 le voy a sumar la fila 1, que es la fila donde se encuentra el pivot, multiplicada por algún valor conveniente tal que en la suma se anule. Entonces, multiplicamos por menos 2. Menos 2 por 1, menos 2, más 2 es 0. Menos 3 por menos 2 es 6, más 5, 11. Obtenemos esta otra matriz que es equivalente a la matriz A. Ahora elegimos otro pivot, dice el procedimiento. El otro pivot no puede estar ni en la fila ni en la columna del pivot anterior. La única posibilidad que tengo entonces de elegir un nuevo pivot es el 11. Pero yo necesito que sea un 1, porque yo estoy formando, fíjense, vectores canónicos columnas. Entonces, lo que hago es aplicar una de las operaciones elementales de fila para que este 11 se transforme en 1. Es decir, digo que a la fila 2 la voy a multiplicar por 1 sobre 11. A toda la fila 2. Entonces tengo 0 por 1 sobre 11, 0. 11 multiplicado por 1 sobre 11 es 1. Y comienzo nuevamente a tomar el 1 como pivot y hacer 0 los elementos que se encuentran en la columna del pivot. Para hacer un 0 donde está el menos 3, debo modificar la fila 1. Entonces digo, a la fila 1 le voy a sumar la fila del pivot, pero multiplicada por algún valor conveniente tal que al sumarle este valor se anule. Entonces, a la fila 1 le voy a sumar la fila 2 multiplicada por 3. 0 por 3, 0. Más 1, 1. 1 por 3, 3. Menos 3 es 0. Ahora el procedimiento dice, elija otro pivot que no se encuentre ni en la fila ni en la columna del primer pivot, ni tampoco en la fila y en la columna del pivot anterior. Como ya no tengo dónde tomar los pivots, entonces consideramos que el procedimiento ha terminado. Cuando el procedimiento termina, entonces cuento la cantidad de vectores canónicos columnas que tiene esta matriz. En este caso vemos 2 vectores canónicos columnas distintos. Por lo tanto, entonces, el rango de esta matriz es 2. Pero esta matriz no es la matriz A. Entonces, basándome en esta propiedad, yo observo que esta matriz es equivalente a la matriz A. Y por lo tanto, de acuerdo a esta, si 2 matrices son equivalentes, tienen el mismo rango. Entonces, si el rango de esta matriz, que es equivalente a A, es 2, de acuerdo a esta propiedad, el rango de la matriz A también va a ser 2. Es importante resaltar que, si bien existen las operaciones elementales de columnas, el método de Gauss-Jordan trabaja con operaciones elementales entre filas de una matriz. Veamos este ejemplo. Calcular el rango de la matriz B. Entonces vamos a seguir el procedimiento anterior. Elijamos este 1
como pivot. Y entonces ahora tengo que hacer ceros los elementos que se encuentran en la columna del pivot. Y para eso voy a realizar operaciones elementales entre filas. Voy a modificar el 2 que está en la fila 1. Para eso necesito a la fila 1 sumarle la fila del pivot, que dijimos que iba a ser la fila 3, multiplicada por algún valor conveniente, tal que en la suma este valor se anule. Entonces decimos, a la fila 3, en este caso, tomamos el valor menos 1, lo multiplicamos por menos 2, me da 2, más 3 es 5. Menos 3 por menos 2 es 6, menos 1, 5 positivo. 1 por menos 2 más 2 es 0. Ahora voy a hacer 0 en el 2 que se encuentra en la segunda fila de la matriz. O sea que tengo que modificar la fila 2. Por lo tanto, a la fila 2 le voy a sumar la fila del pivot multiplicada por menos 2. Entonces decimos, menos 1 por menos 2 es 2. Menos 1, 1. Menos 3 por menos 2 es 6, más 0, 6. 1 por menos 2 es menos 2, más 2 es el 0 que estaba buscando. Acá voy a hacer una observación. Siempre que tengamos alguna fila en donde sus elementos sean múltiplos entre sí, conviene multiplicarla por algún valor conveniente para obtener números más pequeños y sea más fácil el cálculo. Por ejemplo, acá tengo la primera fila que está formada por 5 y 5. Si yo multiplico esa primera fila por un quinto, aplicando una de las operaciones elementales de filas, obtendré 1, 1 y 0. Ahora bien, a partir de acá voy a elegir el otro pivot, que no se encuentre ni en la columna ni en la fila del primer pivot. Es decir, tengo cualquiera de estas 4 posibilidades. Voy a elegir este como pivot. Entonces voy a hacer ceros los elementos que se encuentren en la columna del pivot. Tengo que modificar entonces la fila 1. Por lo tanto, a la fila 1 le voy a sumar la fila del pivot, que en este caso es la fila 2, multiplicada por algún valor conveniente tal que en la suma se anule. Entonces decimos 1 por menos 1, menos 1, más 1, 0. Ahora digo 6 por menos 1, menos 6, más 1, menos 5. Y tengo 0 por menos 1, 0, más 0, 0. Ahora voy a hacer 0 donde se encuentra el menos 1. Para eso necesito modificar la fila 3. Entonces voy a decir que a la fila 3 le voy a sumar la fila del pivot, que sigue siendo la fila 2, multiplicada por algún valor conveniente tal que al sumarlo se anule. Ese valor conveniente sería un 1, entonces sería lo mismo que directamente sumar a la fila 3 la fila 2. Al hacer esta operación obtenemos 1 menos 1, 0, 6 menos 3, 3, 0 más 1, 1. Vuelvo a repetir el procedimiento. Elijo otro pivot que no se encuentre ni en la fila ni en la columna del primer pivot, pero tampoco en la fila y en la columna del segundo pivot. Sería el menos 5 o el 3. Voy a elegir el menos 5, pero debería ser un 1. Entonces, previamente voy a multiplicar la fila 1 por menos un quinto y obtengo 0, 1, 0. Ahora sí voy a hacer ceros los elementos que se encuentren en la columna de este pivot. Voy a decir a la fila 2 le voy a sumar la fila del pivot, que en este caso es la fila 1, multiplicada por menos 6. Entonces, vamos a hacer 0 por menos 6, 0, más 1, 1. 1 por menos 6, más 6, 0. 0 por menos 6, 0, más 0, 0. Quiero hacer 0 ahora donde se encuentra el 3, o sea que quiero modificar la fila 3. Y entonces digo, a la fila 3, que es la fila que quiero modificar, le voy a sumar la fila del pivot, que sigue siendo la fila 1, multiplicada por menos 3. Digo, 0 por menos 3, 0, más 0, 0. 1 por menos 3, más 3, 0. 0 por menos 3, 0, más 1, 1.
Y entonces el procedimiento debería comenzarlo nuevamente y decir, elijo otro pivot que no se encuentre ni en la fila ni en la columna del primer pivot, tampoco en la fila y en la columna del segundo pivot, y tampoco en la fila y en la columna del tercer pivot. Como pueden observar, ya no tengo posibilidades de tomar un nuevo pivot y por ese motivo el procedimiento termina acá. Y entonces acá aplico la definición de rango y digo, bueno, el rango es el máximo número de vectores canónicos columnas distintos. Acá tengo 1, 2 y 3 vectores canónicos columnas distintos para esta matriz, que en realidad no es la matriz B, es una matriz equivalente a B. Pero por la propiedad anterior, como las matrices son equivalentes, puedo afirmar que tienen el mismo rango y por lo tanto el rango de la matriz B va a ser también igual a 3. Veamos este otro ejemplo. Tenemos la matriz C y debo calcular su rango. Elijo un pivot, voy a elegir este 1 como pivot y voy a hacer ceros todos los elementos que se encuentren en la columna del pivot. Para eso entonces digo que a la fila 3 le voy a sumar la fila del pivot multiplicada por 2. Ahora elijo otro pivot, que no tiene que estar ni en la fila ni en la columna del primer pivot. Elijo el 2. Entonces ahora voy a multiplicar por 1/2 toda esta fila para obtener el 1. Ahora tengo que hacer ceros donde se encuentra el 1 y donde se encuentra el 5. Entonces digo, a la fila 1 le voy a sumar la fila del pivot, que en este caso es la fila 2, multiplicada por algún valor conveniente. Y para anular el 5, a la fila 3 le sumo la fila del pivot multiplicada por -5. Elijo otro pivot que no tiene que estar ni en la columna ni en la fila de este pivot, pero tampoco en la columna ni en la fila de este otro pivot. No tengo opciones porque la única opción sería este valor, pero es 0, que no puede ser pivot, por lo tanto el procedimiento terminó acá. Me queda ahora en calcular el rango utilizando la definición de rango, contando el máximo número de vectores canónicos columnas. Y acá tengo 1, 2 vectores canónicos columnas distintos. Por lo tanto, el rango de esta matriz es 2 y como esta matriz es equivalente a la matriz C, el rango de la matriz C también es 2. Bueno, esto es lo último que vamos a ver en la teoría referida al concepto del rango. La próxima clase se estudiará el tema inversa de una matriz.